Hola amigo, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a trabajar un poco las portulacarias. Estas plantas que no son leñosas, muchos aficionados le tenemos un cariño especial a este tipo de plantas, sobre todo en la parte de Sudamérica, ya lo he comentado otras veces. Y entonces a hoy lo que vamos a hacer es que vamos a trasplantar y esta planta y vamos a cambiarla a un tiesto. A un tiesto, a un muso más pequeño. Mejor dicho, no es que sea más pequeño, sino simplemente es el 50% de la altura. ¿Por qué vamos a hacer esta operación? Pues simplemente la vamos a hacer porque el árbol necesita extender sus raíces. La planta. Vamos a realizar las siguientes operaciones. Sí, las siguientes operaciones. Lo primero vamos a desfoliarla totalmente. Después vamos a eliminar todo el sustrato que podamos del terreno. Para dar la sensación de que está el ejemplar es sobre una suave loma en la pradera. La ramificación la podéis ver espectacular, diría yo, ¿no? Es una portulacaria que es de desqueje como debe de ser y que está cultivada desde el año 2004 que se cortó el esqueje. El esqueje se cortó tan grueso como este. Lo único que pasa que toda la parte aérea ya se fue formando. A medida que sube, si lo observáis bien, lo que es la horquilla son mucho más gruesas. A su vez la horquilla se va dividiendo. Por ejemplo, el tronco es uno, las horquillas forman dos, esa horquilla a su vez se ha ido cortando y forman cuatro, de esas cuatro 8, de esas 8 16 y cada vez más compactas. Es decir, los internudos más compactos. Ahora vamos a empezar por la faena. Lo primero, desfoliarla. Y continuaremos comentando a medida que vayamos realizando las tareas. ¿De acuerdo? Comenzamos. Podemos ir cortando directamente todos los brotes. No necesariamente debemos de trabajar hoja por hoja. Los excesos de agua, recordad que crea podredumbre. Las hojas se caen amarillas. Estoy hablando ya como técnicas de cultivo. No la asfixiéis de agua, porque la podredumbre crea blandura. Blandura en los tallos y en las hojas. Si vemos un brotecito muy corto, en esta especie si queremos lo podemos cortar, porque sus respuestas son fantásticas. Aquí en Málaga normalmente necesitamos calor para poder trabajarla. No es como me han comentado algunos compañeros, amigos, que dicen que en México se pueden trabajar continuamente porque dicen que está en una eterna primavera. Bueno, yo los creo.
porque si nos movemos entre los paralelos de Cáncer y Capricornio, ya sabemos que son los que convergen con el Ecuador o están por la parte superior e inferior con el Ecuador. Es decir, que si ahí solamente tenéis una estación que es una eterna primavera en México, pues eso es lo que tenéis ganado. Porque podréis estar casi continuamente trabajando las portulacarias. También os comento que es bueno que las portulacarias descansen, no podemos estar continuamente recortándolas. Porque si las recortamos continuamente, recordad que siempre se debilitan. Por ejemplo, esta portulacaria el año pasado se desfolió. Ustedes tenéis el vídeo en YouTube. Solamente se desfolió. Y desde entonces la hemos dejado crecer libremente. Y no ha pasado nada. Aquí en mi domicilio, pues en Málaga, solemos tener 4 estaciones. Lo que sí es verdad que el invierno son muy suaves. Hace fresco, pero normalmente son 5 o 6 grados de temperatura mínima. Estar bajo cero sería excepciones muy especiales. Esta ramita que la solemos dejar es para que no sea simétrica, el volumen no sea simétrico, sino que sea asimétrico, mucho más bonito. Por eso se le deja siempre una ramita más verde de lo que es el contorno. Una cosa que no quiero que se me olvide es que cuando abonéis este tipo de plantas, las portulacarias, tiene que ser un abono bajo en nitrógeno y mayor cantidad de fósforo y potasio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a limpiar un poco la zona y comenzamos a eliminar la tierra de las raíces. Podéis comprobar el tamaño de las hojas que hemos retirado de la portulacaria. La moneda que hay en el centro entre las hojas es 1 céntimo de euro. Vamos a comenzar y comenzamos por extraer el ejemplar. Bien. El tiesto en concreto. Vale. Las raíces interiores, ¿lo veis? Es todo. El terreno, como podéis observar, bastante seco. Porque no hay que regarla continuamente. Porque es más fácil matar una portulacaria por exceso de agua que por defecto. También podemos recortar las raíces directamente, que no le va a afectar nada. Es decir, si quisiéramos cortar el cepellón de esta forma, ¿lo veis? Porque como he dicho otras veces, tienen una respuesta muy rápida. Veis que el cepellón suele ser plano. Plano porque siempre me preocupo de que en su inicio colocarle un plastiquito por debajo para que sus raíces se extiendan. Otra cosa es que cuando la maceta es determinada,
veis aquí este tipo de raíz. Aquí ha llegado a la pared, lo que ha hecho ha sido profundizar hacia abajo. Ahora cuando vayamos a trasplantarlo, como vamos a colocarlo en un tiesto mucho más bajo y queremos seguir teniendo una ramificación muy fina, el terreno debe ser también de grano inferior. Una cosa es que sea una portulacaria más grande, tiesto más grande, queremos crecimiento, entonces lo que debemos de procurar es grano grueso si queremos crecimiento. Si queremos contener el crecimiento y que sea compacto, entonces el terreno ha de ser mucho más fino, fino de grano, no quiere decir que sea polvo. ¿De acuerdo? Al alambrarla tenemos que tener mucho cuidado. Recordad que lo mismo que se puede alambrar una rama, podemos alambrar las raíces. Y debemos de tener cuidado porque son muy quebradizas. Quedaría. Idea. Pues va a hacer. Aquí. Una y esta dos. Muy suertecito, recordad, el alambre es muy suertecito. Ya hemos cambiado de dirección la raíz. El sobrante lo cortamos. Más adelante ya iremos cortando el alambre y lo iremos sacando del terreno. Bien. Vamos a buscar la posición del tronco. Porque vamos a amarrar, no vamos a amarrar el árbol al tiesto, sino vamos, se puede decir, clavarlo. Vamos a insertarle un tope de plástico de un tapón que se ha recortado y un tornillo. El atornillador lo tenemos, un tornillo rosca madera y el tapón de un recorte de un envase. Lo colocamos aquí, ¿lo veis? De aquí no pasa. El tornillo lo pasamos. Pues ya lo que nos queda, tras asentar el árbol con el tornillo, ya lo que nos queda es rellenar el terreno. No hemos creado un fondo, sino como hemos atornillado el ejemplar directamente y deseamos que se extiendan las raíces, pues entonces simplemente lo hemos colocado sobre el fondo. Lo que sí es verdad es que vamos a colocar un poco de tierra que es de grano fino. Cuando me decís que ustedes no tenéis acadama, os comento que una forma es, ¿veis? Arena y turba. Este sustrato podría ir también muy bien, siempre y cuando que la proporción de arena sea
6,4. Pero si añadéis 30 de arena, 30 de turba y 30 de tierra de jardín, pues esa mezcla os iría muy bien en cualquier ejemplar, ¿eh? Va aquí un poquito el terreno para introducir por debajo. Vuelvo a recordar que si queremos ramificación fina e internudos cortos, el terreno ha de ser entre 1 y 3 milímetros. Si es un tiesto un poquito más intermedio, pues podemos subir los milímetros hasta 5. Por encima de 5 ya es terreno para cultivo, es decir, que queremos que los árboles crezcan. No me canso de decirlo siempre. Los tiestos amarrados o anclados, aunque sean como con un tornillo. Lo que sí es verdad que en este tiesto tendremos que regar en los tiempos de calor, es decir, primavera avanzada y verano, más a menudo. Posiblemente todos los días. Ya en invierno iremos retrasando los riegos, ya cuando las temperaturas bajen, sobre todo. Y vuelvo a recordar, el abono de las portulacarias ha de ser bajo en nitrógeno. Buscar siempre nitrógeno líquido, que aunque sea comercial el que venden en los supermercados, hay abonos que son de la casa Compo, que es bastante bueno. Lo único que sí os digo es que si el fabricante dice 5 mililitros por litro de agua, ustedes 2,5, el 50%. Eso es sobre el abono líquido que venden en los comercios. Otra cosa que sea un abono ya preparado comercialmente para este tipo de plantas, que también los hay. El abono que venden para los cactus le vendría muy bien a estas plantas. Pero vamos a colocar un poquito de musgo y encima un poquito de sustrato, porque también queremos crear pequeñas manchitas de verde cuando el árbol empiece a coger el determinado vigor. Yo siempre suelo tener un poco de musgo triturado, siempre en bolsas. ¿Lo veis? Entonces lo que suelo hacer es un poco, lo suelto un poquito y ahora, que esto es más bien casi polvo, para que el musgo emerja desde abajo. Si emerge desde abajo siempre estará mejor enraizado. No se abollonará, es decir, no se levantará. La hidratación también la conservará durante más tiempo en el interior del tiesto, la humedad, ya que el musgo es verdad que absorbe mucha agua, pero al mismo tiempo la va soltando a medida que el ejemplar en sus raíces necesite más hidratación. Es decir, que es una doble protección. De aquí parece que voy a tener que quitar un poco porque no me gusta que de aquí levante tanto. Me gusta que vaya levantando como si fuera una bóveda aquí. ¿Lo ves? Aquí es donde tiene que ir levantando. Si levanta de aquí, esta zona va cogiendo mucha fuerza y hay que evitarlo. Eso lo iremos viendo, ¿lo veis? Tenemos esta que va hacia allá y esta viene hacia acá. Y esta que sube es la que tenemos que eliminar. ¿Lo veis? Listo. Un pequeño tocón. Y esta
también lo vamos a cortar aquí. Aquí en la parte trasera lo veis también que levanta antes que esta parte. También vamos a ir eliminando. Eso, acortando. Esta parte que sobresale, a que sí, a que ha ganado mucho, porque ahora parece que está sobre una pequeña loma de una pradera. El tiestecito ya veis que el grosor de un dedo, 1,5 cm aproximadamente de altura tiene el tiesto, incluidas las patas. Bueno. Yo suelo decir, porque habéis visto que el terreno de la portulacaria estaba seco. Sin embargo, las hojas que hemos retirado, habéis visto que estaban terzas, gruesas y verdes. Ahora, este ejemplar no se va a regar durante 2 o 3 días. Vuelvo a repetir, hasta dentro de 2 o 3 días no se va a regar. Lo único que sí vamos a hacer es un pequeño pulverizado en la superficie. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer aquí delante, para que ustedes... 1, 2 y 3. Ese es el único agua que va a recibir en los 2 o 3 próximos días. Simplemente es regar un poquito para que el terreno no se mueva. Y ahí va a quedar. Nosotros, porque no voy a poner el vídeo tal cual, sino vamos a esperar a que se inicie la brotación. Tomaremos una imagen de un par de segundos todos los días y después, cuando ya esté totalmente brotado, subiremos el vídeo a YouTube. ¿De acuerdo? Pues mientras llega ese momento, un saludo y hasta la próxima. Hola amigos, hoy damos por finalizado este trabajo sobre esta portulacaria en estilo escoba de tamaño de 12 centímetros. O sea, es un mame. Aún no ha terminado de brotar totalmente. Pero veréis que las hojas que están emergiendo son aún mucho más pequeñas que las que le hemos retirado hace unos días que realizamos el trabajo de poda, desfoliado y trasplante. Durante varios días hemos tomado imágenes durante varios segundos y veréis que desde la fecha que se inició la toma de imágenes de brotación hasta ahora ha sido un espacio de tiempo muy breve. Por eso os digo muchas veces que esta especie tan querida por todos los aficionados realmente, pero sobre todo en el hemisferio sur, desde California hasta Argentina, pasando por Chile, Ecuador,
por todos los sitios. Es muy dócil y se adapta muy bien. Aquí en Málaga, en el hemisferio norte, porque tenemos 4 estaciones, aunque sean 2 estaciones de clima muy suave, pero no es lo mismo el crecimiento de México con primavera eterna o otros sitios con verano perpetuo. Pero esto es el resultado. Y con esto damos por finalizado el trabajo sobre esta especie. Os recuerdo que el año pasado se desfolió. Tenéis un vídeo sobre el trabajo de desfoliado del año pasado. Y este año hemos hecho el mismo trabajo, pero además hemos añadido el tema de trasplante y reducción del tamaño del tiesto. Y la ramificación la podéis ver muy buena. Tamaño de las hojas, vosotros mismos podéis decidir. Y como hemos dicho, aún le queda que seguir brotando. Ya el resto quede de que a ustedes os haya gustado el trabajo. En próxima fecha, posiblemente a principios de agosto, trabajaremos una de las portulacarias afra desde esqueje, desde cero. ¿Os acordáis de ese vídeo, no? Pues una de ellas la vamos a trabajar, la que está más avanzada. Mientras llega ese momento, me despido, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias.